Mateo capítulo 16. Vamos a ir al versículo 1. Dice, vinieron, ¿qué dice? Los fariseos y los saduceos, para tentarle. Y le pidieron que le mostrase, ¿qué dice? Señal del cielo. Mas él le respondió, ¿quién? El Mesías, por supuesto. Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene, ¿qué dice ahí? Arreboles. Eso es que está como rojizo, ¿no? Que tiene sus celajes, Versículo 3. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Y dice el Mesías, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de ¿qué? De los tiempos no podéis. Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Acá tenemos, vamos a llegar hasta el 4, ahorita seguimos. Acá tenemos la representación de dos grupos religiosos que de hecho no se llevaban para nada. Tenemos a los fariseos y a los saduceos. Resulta ser que estos grupos habían abandonado las verdades de la palabra, de los mandamientos, en el tiempo del Mesías. Y lo interesante es que le están pidiendo al Mesías, ¿qué dice el versículo 1? Que le mostrase señal del cielo. Ahora, vea qué interesante. La escritura bien dice que lo que ellos deseaban, fariseos y saduceos, era tentarle. O sea, sus intenciones estaban más que en evidencia, ¿verdad? Imagínense el Mesías, que él sabía, aún antes de que ellos dijeran las cosas, el Mesías lo sabía. Entonces ellos estaban ahí para tentar al Mesías. Pero qué irónico, ¿no? Pidiendo mostrar que le dijeran al Mesías, muéstranos señales en el cielo. Y ahora yo le digo una cosa, ¿habían señales acá en la tierra en ese momento? Y la sanación, por ejemplo, del paralítico en el estanque de Betesda, cuando el Mesías liberó a personas poseídas por espíritus malignos, como el caso del endemoniado Gadareno, y la multiplicación de los panes y los peces, cuando el Mesías alimentó una multitud, dice que eran 5,000 hombres, además de mujeres y niños. Imagínense la cantidad de gente que era. Y los alimentó con 5 panes y 2 peces. Y la resurrección de Lázaro, que el Mesías levanta a Lázaro de entre los muertos cuando había estado ya en la tumba 4 días. Todas esas señales, ¿qué? Ellos estaban pidiendo, muéstranos señales en el cielo. Vean lo que dice el versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentar y le pidieron que le mostrase señal del cielo. ¿Por qué señal del cielo? Y todas estas señales que él hacía cuando él andaba ahí, sanidades, multiplicación de alimentos, gente que levantó a los muertos. Qué increíble que qué irónico lo que es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual, en este caso, pide señales en el cielo cuando tiene las señales aquí en la tierra, al puro frente, y no las ve. Pero veamos la respuesta del Mesías, vea qué importante. El Mesías se vuelve y le responde con amor. ¿Qué le dice? Hipócritas. Con amor, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El Mesías siempre le respondió a la gente religiosa y que se estaba tratando de acomodar a sus pensamientos, no a la palabra, y le respondió con amor pero directo. Y no le faltó el respeto, porque hipócrita sabe qué significa ser hipócrita. La palabra hipócrita viene de una persona como que está usando prácticamente 2 caras. Una persona falsa totalmente. Hipócritas, falsos. Ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ahora, vea qué interesante, porque aquí entonces hay algo muy interesante que el Mesías nos va a enseñar. Porque él dice,
más las señales de los tiempos. Vamos a poner aquí. ¿Cómo ellos no podían distinguir las señales de los tiempos? ¿A qué se refería el Mesías? Ustedes pueden distinguir inclusive el cielo, pero ustedes no distinguen lo que es esta palabra, tiempos. Porque habían señales de los tiempos que se estaban dando en el tiempo del Mesías. Era esa sanidad, era esa alimentación, pero habían otras cosas más. Cuando nosotros vemos a la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué? En griego, ¿verdad? Y como nosotros somos de Grecia, tenemos esa ventaja. ¿Qué salva? Tiempos, vamos a aprender un poquito de griego, dijo el otro. Tiempos en la Biblia se utiliza de dos formas. Está el tiempo que se conoce como la palabra cronos. Debemos entender que la Biblia fue traducida. Esa, de hecho, si usted la busca, usted puede buscar la aplicación. Es la 5550 en la concordancia Strong. Pero este tiempo se refiere al paso del tiempo en un sentido general. Ya la voy a explicar. Al paso del tiempo, valga la redundancia, pero de una manera general. Entonces, ¿por qué esto es importante? Yo le voy a leer un pasaje bíblico, no lo busque. El ejemplo de este tiempo que es cronos. Yo le voy a leer un pasaje bíblico que por supuesto también está en griego y se utiliza cronos. Dice, porque mandaba, está hablando del Mesías, dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Eso está en Lucas 8:29. Entonces, si usted va a Lucas 8:29, la palabra que se utiliza para tiempo ahí es cronos. ¿Por qué cronos? Porque lo que me está simplemente diciendo era que hacía mucho tiempo que ese espíritu inmundo estaba en ese hombre. Acá se usa de nuevo cronos para tiempo, y este término se usa para referirse al paso del tiempo en general. Había mucho tiempo que ese espíritu inmundo venía donde este hombre. Entonces, vea qué interesante. ¿Qué le pidieron ellos al Mesías? Que le mostrase una señal del cielo. Pero el Mesías le vuelve a responder, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿A qué se refiere con esas señales de tiempos? ¿Era cronos lo que el Mesías estaba hablando acerca de los tiempos en general? Mateo, que es el escritor de Mateo, por supuesto, el otro, no utiliza cronos. Usted puede buscar en Concordancia Strong, Mateo 16, versículo 3, y ahí usted va a ver, en la columna, le va a salir aquí, en el griego, va a venir varias. Si usted lo busca en la aplicación, ¿eh? Si usted lo puede buscar a mano, imagínese, es lo que cuesta. Es un libro como este vuelo y comienza usted a buscarlo. Y resulta ser que en Mateo 16, cuando está hablando de los señales de los tiempos, no dice cronos. ¿A qué se refiere? No utiliza. Lo que el Mesías le responde a los fariseos y saduceos es otra. No puedes distinguir las señales de los tiempos, pero no son los tiempos que usted tiene como días, horas, meses, segundos para nosotros en ese tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el tiempo del Mesías cómo dividían los tiempos? Vigilias. Vigilia en la noche, vigilia entre las 2 tardes. ¿Cuándo fue el tiempo del Mesías? Tardes. O sea, quiere decir que entre las 2 tardes era el tiempo que salía después del mediodía. ¿Hasta qué hora? Hasta la atardecer, ¿eh? Ahí están las 2 tardes, eran tiempos, ¿eh? Pero ese no es el que utiliza Mateo ahí. El tiempo que utiliza
Mateo aquí tiene un significado un poco diferente. Recordemos que Mateo necesitaría tener un gran conocimiento griego, por supuesto. Él fue el que lo escribió, ¿verdad? Porque Mateo tenía una función. ¿Qué era lo que Mateo hacía? Era un cobrador de impuestos. Y por ende tenía que conocer el griego. Parece que Mateo sí se la sabía, ¿verdad? En el griego. Era un cobrador de impuestos. Y él no utiliza este término no lo utiliza o sea, tiene una razón por qué no utilizarlo. La palabra que menciona el Mesías, que Mateo escucha y lo escribe, es otra clase es que el idioma nosotros, dijo el otro, es diferente, ¿verdad? Pero utiliza otra palabra para tiempos, que es la palabra kairos. Si usted lo busca en la aplicación, le va a salir como el número 2540. Que era otro tipo totalmente de tiempo. Pero ¿cómo que otro tiempo? Vea qué interesante. En el griego sí existe ese cambio, en el griego, ¿verdad? En el griego existe cronos, que es un tiempo para meses, tiempo exclusivo, digamos, de tanto tiempo usted duró y fue el paseo allá al otro lado de, no sé, de Guanacaste, o del otro lado allá del mundo. Eso es un tiempo cronos que se puede medir. Pero hay otro tiempo en el griego que a nosotros nos lo traducen como tiempo, pero no significa tiempo para nosotros. Y es la palabra kairo. Y el Mesías está diciendo, hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los kairos no pueden ustedes distinguir. Entonces, vamos a ir, yo le voy a mencionar un pasaje bíblico, si quiere Juan capítulo 5, versículo 4, si es que quiere escribirlo, ahí, Juan capítulo 5, versículo 4, y vamos a leer rápidamente porque es importante saber esta diferencia entre el cronos, que es un paso del tiempo general, y el kairos. Vea qué interesante Juan capítulo 5, versículo 4. Dice, porque un ángel descendía, ¿qué dice? De tiempo en tiempo. Ahí de nuevo, Juan no está usando cronos, Juan está usando kairos. Y con este versículo nos va a quedar un poquito más claro. ¿Por qué? Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, o sea, de kairo en kairo, al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínense. Yo necesito saber a qué hora va a bajar ese ángel para tocar esa agua. Pero el problema es que él no decía el tiempo en cronos, que era un tiempo específico. Viene la otra semana a las 3 de la tarde, el otro Shabbat. No, él no decía eso. ¿Venía de qué? De kairo en kairo, de tiempo en tiempo. Es que interesante, en el griego se utiliza, y usted lo puede ver en aplicación, una concordancia exhaustiva. ¿Qué es lo que significa entonces en este caso? Kairos es un tiempo, por decirlo de alguna manera, señalado por nuestro Creador. ¿Ah? ¿Sí? Para algo específico. Que Él va a realizar. Siempre en el griego que aparezca, si usted aprende a leer griego, imagínese, todas las veces que aparezca kairos, usted se va a acordar de eso. ¿Qué? Que cuando aparece kairos está señalando un tiempo que es marcado por el Creador para realizar algo específico. Ahora, tiene más sentido ahora cuando usted lee, pues decirlo, porque un ángel descendía, dice, de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. ¿Quién lo iba a sanar? El Creador, el Padre Eterno. ¿En qué tiempo? En un tiempo kairos. El tiempo kairos no tiene minutos, segundos, no tiene vigilias, no tiene de ninguna manera que nosotros lo podamos separar. Vea qué interesante, ¿verdad? Entonces, kairos, el término puede decir es el tiempo que da el Padre para hacer algo. Un ejemplo, ¿verdad? Por supuesto, ese ángel descendía, era el tiempo señalado del Padre para sanar a alguien.
Pero nadie sabía ni el día ni la hora. Oiga muy bien. Nadie sabía ni el día ni la hora. Yo imagino que usted escuchaba eso, ¿verdad? Entonces, pero era un tiempo señalado por el Padre. Entonces, qué interesante, porque de nuevo, kairos, aprendiendo griego, dijo el otro, es el paso del tiempo. Perdón, kairos no es el paso del tiempo en un sentido general, de ninguna manera. De ninguna manera es el tiempo que le determina al hombre, tampoco. Kairos se refiere al momento en que las cosas llegan a un punto crítico. Algo va a suceder. Y donde bíblicamente se da la intervención del Creador. Oiga, qué increíble. Entonces, hipócritas, leíamos antes, Mateo 16:3. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los kairos no podéis. Ahí cambia. Quiere decir que ellos podían distinguir cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover, pero no podían distinguir cuándo el Dios, el Padre Eterno, iba a hacer algo. Y no que eran los líderes religiosos, y no eran los que supuestamente sabían de la Escritura. Por eso el Padre se los reclama. Ustedes no saben de estos tiempos. ¿Cómo no van a saber? Es nuestra responsabilidad saber. Ahora, vea qué interesante. Sería una muy buena pregunta. ¿Es nuestra responsabilidad saber cuándo es el kairos del Padre? Porque el día ni la hora es diferente. Entonces, en otras palabras, vea qué interesante. Muchos de los que vivieron y caminaron con el Mesías, ¿sí o no? Estos fariseos, esa gente vieron al Mesías caminar. Todas estas personas, los fariseos, saduceos, ¿cuánta gente vivió en el tiempo del Mesías y lo vieron a él, sí o no? Pero ellos vivían en un tiempo cronos, pero no podían entender el tiempo kairos. ¿Usted sabe lo que es tener al Mesías de frente? Y usted viendo allá, ¿será que llueve mañana? Yo que usted está uno en Jerusalén ahí, caminando, ¿verdad? Y que está el propio Mesías ahí a la pura par. Y usted yendo para el ciprés, como dicen. Porque no estaba en el tiempo kairos usted estaba en el tiempo cronos. Y usted en carreras, tengo que hacer todas las compras y tengo que andar para allá y para acá. Vamos, porque el tiempo cronos se mide en vigilias, minutos, segundos y demás. Pero el tiempo kairos es cuando el Mesías va a hacer algo. ¿Será que yo me puedo perder el tiempo kairos? Vamos a Lucas capítulo 19. Que lo deje el tren si quiere. Que lo deje el bus y que lo deje el avión y que lo deje quien sea. Pero que no se pierda usted el tiempo kairos del Padre. ¿Sí o no? Lucas 19, vamos a ir al versículo 41. Vea qué interesante. Me dicen amén cuando lo tienen. Estamos de una vez. Lucas 19, capítulo 19, versículo 41. Mientras lo terminan de buscar los hermanos, de nuevo, cronos, un paso de tiempo general. Kairos es un tiempo señalado, cuando se escribe en la Biblia, cuando el Creador va a hacer algo específico. Oiga muy bien, Lucas 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿cuál ciudad? Jerusalén. El Mesías dice, al verla lloró sobre ella. Versículo 42 diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Versículo 43. Porque vendrán sobre ti, ¿qué dice? Cuando tus enemigos te rodearán, con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste ¿qué? El tiempo de tu visitación. Oiga muy bien, ¿el tiempo de qué?
de tu visitación. ¿Qué palabra piensa usted que va en el versículo 44? El kairos, que es la visitación del Padre. Está hablando de un juicio que va a suceder en el futuro. Él no les da ni la hora ni el día, ni nada, pero les dice, les va a suceder esto y el juicio les va a caer de repente porque no conociste ¿qué? El tiempo de tu visitación, o sea, el kairos del Padre y te estaba visitando. Quiere decir que el Padre iba a hacer algo y los que estuvieran durmiendo, por decirlo de alguna manera, o los que están durmiendo en el tiempo cronos, iban a morir. Los que estaban en el tiempo kairos, ¿qué les sucedió? Usted dice, no. El Padre había revelado de nuevo por medio del Mesías a sus discípulos los tiempos para Jerusalén. Y en los versículos anteriores se nos muestra cómo vendría el tiempo, oiga muy bien, del Padre Creador, señalado para Israel, determinado por el Padre, porque el tiempo kairos puede ser sanidad, ¿se acuerda del ángel que bajaba? ¿Sabe qué puede ser también? Restauración. Hay un tiempo, kairos, de restauración, pero también puede ser un tiempo de juicio. Ahora, el juicio usted puede llegar cronos o kairos. Vamos a explicar. Vea lo que dice la palabra. El Padre traería juicio a Jerusalén, a Israel. Yo no sé si, bueno, aquí hay varios hermanos que han visitado Israel. Bueno, y si no, algún día estaré allá, cuando el Mesías venga. Pero usted va al lugar, yo hago visitas hasta virtuales, para aprender por dónde es que anduvo el Mesías y todo, ¿verdad? Y yo me pongo, y siempre me encanta ir al Monte de los Olivos. Porque el Monte de los Olivos se ve Jerusalén, ¿sí o no? Los hermanos que han estado allá. Vamos a hacer un tour en el 2030. Cuando venga el Señor. Yo no estoy diciendo que venga el Señor en el 2030, pero... Y se ve todo allá. Yo me puedo imaginar al Mesías viendo aquella... Porque imagínense el templo, ¿verdad? Ese templo, a pesar de que había sido tan manoseado, era una hermosa obra, grandísima. Y ahí estaba el templo. Y el Mesías empieza a llorar. No por lo que le vaya a pasar a los edificios, lo que le iba a pasar a la gente. Él estaba ahí, les estaba diciendo que venía un tiempo de juicio, pero el tiempo, la gente no quería entender el tiempo de la visitación, o sea, el kairos del Padre. ¡Qué increíble! El Mesías les está dando palabras claves de las cosas que iban a suceder, y yo no me puedo imaginar al Mesías viendo allá, y él no estaba llorando por la ciudad, jamás. Él nos ama a cada uno de nosotros. Pero ellos estaban muy interesados en vivir en el tiempo cronos, no en el tiempo kairos. Porque para que nosotros tengamos la revelación de ciertas cosas, tenemos que entender cuándo es kairo, cuándo es el tiempo kairo. Vea lo que dice. Vea qué interesante. Entonces, iba a venir un juicio, por cuanto no conociste el kairos, o sea, el tiempo señalado por el Padre, no conociste el tiempo de tu visitación. Ahí mismo, pásale un par de versículos o hágale la aplicación ahí. Vaya a Lucas 21. Y la gente dice, wow, se viene el juicio. Iba a venir juicio sobre Jerusalén. Y todos esos discípulos que vivían ahí, ya el Mesías dijo que iba a ser eso tremendo. Que iba a venir un juicio sobre todo Jerusalén. Lucas 21, vea lo que dice el versículo 20. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ya está cerca. Versículo 21. Entonces los que están en Judea huyan a las montañas, los que están en la ciudad salgan de ella, y los que están en el campo no entren a la ciudad. Se lo está diciendo a sus discípulos. El Mesías les está revelando, no les está revelando un tiempo cronos, no. Él nada más dice,
Versículo 20, cuando vean a Jerusalén, ¿qué? Rodeada de ejércitos. Nadie le preguntó, ¿cuándo va a pasar eso? En algún momento sí se lo preguntan. Y el Mesías nunca da ni el día, ni la hora, ni el segundo. ¿Sabe por qué? Porque es interesantísimo, la manifestación del Padre se da en el tiempo Kairos, no en Cronos. Vea lo que le dice. El Mesías no lo reveló el tiempo Cronos. No. Él nunca mencionó ni el día ni la hora. No lo menciona. Pero el Mesías no le reveló ni el día ni la hora del juicio. No. No día, no hora. Sin embargo, le revela el tiempo Kairos. No va a ser un tiempo de sanidad, no. Va a ser un tiempo de restauración, no. Viene un tiempo de juicio. Y la señal que les va a dar, vea qué interesante, el Padre siempre para realizar algo aquí en la tierra, siempre viene acompañado de señales. Siempre viene acompañado de señales. Entonces, vea qué interesante, el Cairo son los tiempos del Padre para realizar algo. Y siempre viene acompañado de ¿qué? Señales. Y alguien dijo, seguro, y viene así con un stop, ¿va? Un alto ahí. Las señales no son las señales de tránsito. Las señales son evidencias. ¿Cómo evidencias? ¿Sí? Evidencias que se encuentran, ¿sabe dónde? Aquí. Son evidencias bíblicas. Siempre va a venir Kairos con evidencias, señales bíblicas que se encuentran en la Escritura. En este caso específico, las mismas palabras del Mesías. Palabra clave. ¿Se acuerda cuando usted estaba haciendo español, exámenes y un montón de cosas? ¿Cuál es la palabra clave de la oración? ¿Cuál es la palabra clave para este Cairo que va a traer juicio? Oiga lo que el Mesías les dice. Cuando vea a Jerusalén rodeada ¿de qué? De ejércitos. Esa era la clave. Ese era cuando iba a venir el Kairos de Dios. Vea qué interesante. 65 años, el año 65 de la era común, quiere decir que aproximadamente unos 30 años después de que el Mesías dice esas palabras que acabamos de leer, y la palabra clave era cuando veas a Jerusalén rodeada de ¿qué? Ejércitos. 30 años después de que el Mesías habla de estas cosas, Roma rodeó Jerusalén. No se le va a olvidar, a la gente que le gusta el fútbol no se le va a olvidar esto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo se llamaba el general? Galo. Se llamaba general Galo. Si algún día usted dice, ¿cómo se llamaba el general que rodeó Jerusalén? Se va a acordar de aquel jugador de Heredia, muy bueno, que lo soñamos aquel partido en estos días. Galo. El general Galo llega y rodea Jerusalén porque resulta ser que Jerusalén se estaba comportando, no quería obedecer lo que Roma había puesto sobre esta ciudad. Me voy a explicar. Y Roma se cansó de la gente de Jerusalén porque decían, ya es demasiado. Ellos pensaban que ellos iban a alcanzar la libertad por medio de levantarse en armas, muy parecido a lo que mucha gente hoy en día está haciendo, ¿verdad? Piensan que levantarse contra los sistemas de hoy políticos no quiere decir que no podamos orar en contra de, pero hay cosas que se tienen que cumplir. Y ellos estaban ahí y querían hacer revueltas y revueltas. Entonces este general Galo llega y rodea Jerusalén. Oiga muy bien, año 65, usted lo puede buscar en una buena enciclopedia. Y Galo, súbitamente y aparentemente sin razón, Cristian, dice, ¿sabe qué dijo? Nos devolvemos, quiten todas las tropas. Año 65. Roma, con lo crueles que eran, dejando a una ciudad tan grande como Jerusalén que haga lo que le dé la gana. Y la gente, ¿sabe qué hizo en Jerusalén? Comenzaron a hacer fiesta. ¡Woo! Decían, ¡woo! Se fueron los ejércitos romanos, somos libres. Hay un grupo pequeño. ¿Sabe cómo se les decían? Los del camino.
Tal vez usted haya escuchado esa palabra. Estoy leyendo historia, ¿verdad? Y los que vivían no solamente en Jerusalén, sino también en Judea, oiga muy bien, hermana, no participaron del gozo del pueblo de Israel cuando los ejércitos de Roma se retiraron. Cuando ellos vieron que los ejércitos de Roma se retiraron, ay papá, ¿qué venía? ¿Qué hicieron? Los discípulos, no solo los que vivían en Jerusalén, sino también los que vivían en Judea, no participaron en el regocijo de Israel, sino quizá, ¿qué hicieron? Se acordaron de lo que el Mesías había dicho 30 años antes. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ya está cerca. Ellos entendían que estaba llegando el tiempo Kairos, del juicio para Jerusalén y Israel. Jerusalén fue rodeada y de un momento a otro se fueron. Qué interesante. Les dio tiempo para que ellos huyeran. Oiga lo que dice la historia. Hay varias fuentes históricas, usted puede buscarlas. Entre ellas está Josefus. Pero aquí hay uno que indica que los discípulos del Mesías, en este caso, obedecieron el mandato profético de el que se conocía como Jesús, y abandonaron Jerusalén y Judea en aquel tiempo. Hay un historiador que se llama Eusebio y él escribe así: sin embargo, el entero cuerpo de la iglesia en Jerusalén, habiéndosele mandado mediante revelación divina dada allí antes de la guerra a hombres de piedad aprobada, se mudaron, o sea, se fueron de la ciudad y moraron en cierta población más allá del Jordán. Se fueron al Jordán, hacia el otro lado. Jordán hacia el oeste, ¿verdad? Hacia el oeste, ¿verdad? Sí, al oeste. No, al este, sí, muchas gracias. Hacia el este. Y a una ciudad específicamente que se llamaba Pela. No se le va a olvidar a usted tampoco eso. Ellos entendieron que era el tiempo Kairos, que el Mesías había hablado. Venía tiempo de juicio. ¿Qué tenían que hacer? Ay, gracias al Señor, ya se fueron los ejércitos. Nombres, agarre maleta y vámonos. Jerusalén va a ser destruida totalmente. Oiga muy bien lo que dicen los historiadores. Y los que quedaron en la ciudad, año 65, ¿verdad? Cuando terminó el sitio, o sea, porque Roma sitió Jerusalén. Y lo que hizo fue que no entrara comida, que no entrara nada. Se salvaban porque había una fuente de agua que está en la colina del templo, ¿verdad? Ahí tenían un poquito de agua, pero no entraba nada de alimentos. Jerusalén era una ciudad. Y cuando terminó el sitio de Jerusalén, el número de vidas perdidos fue tremendo. Se dice que más de 1 millón de personas murieron. ¿Sabe cuál fue la causa principal? Inanición. ¿Sabe qué es inanición? Inanición es la forma más extrema de una persona malnutrida, porque no tenían que comer. Los dejaron ahí, los dejaron y se morían. Tremendas historias está eso. Después de eso, se lo puede leer Josefus, Eusebio. Hay un montón de historiadores y hablan que hasta entre ellos comían carne humana. Eso era tremendo, ¿verdad? Qué increíble y qué importante es saber el tiempo Kairos. Porque si ellos hubieran escuchado la profecía, hubieran visto, ¿y ese grupo por dónde va? ¿Por dónde va esa gente? ¿Por dónde van saliendo esa gente? Hubieran preguntado, ¿no? Si hubieran ido tranquilos. Hay momentos determinados que usted tiene que entender bíblicamente, no lo digo yo, bíblicamente que el tiempo Kairos del Señor es de suma importancia. Ellos no entendieron, porque en el tiempo de la visitación del Mesías, muchos de estos ya estaban muy adultos, no entendieron y no prestaron atención. Oh, Jesús, era en Jerusalén. ¿No entendiste el tiempo de qué? De tu visitación. Pero los que sí entendieron, sabían que había que hacer algo y se fueron. El Padre había revelado por medio del Mesías a sus discípulos los tiempos para Jerusalén, pero el Mesías no les reveló el cronos, no les dijo ni el día ni la hora.
pero sí le reveló las señales que tenían que suceder. Vea qué interesante. Dígame si no, hay una enorme bendición de conocer los tiempos del Padre, pero el tiempo Cairo, ¿verdad? Sino que lo digan también toda esta gente que salió de Jerusalén. ¿Por qué? Pudieron salir de Jerusalén para seguir haciendo la obra del reino en aquel tiempo y llevar las buenas nuevas. ¿De qué nos serviría, oiga muy bien, de qué nos serviría conocer las señales si usted no sabe identificar el tiempo Kairos? Porque usted puede escuchar las señales, pero el asunto es, ¿qué hago con el tiempo Kairos? Así, ve, va a pasar esto y esto y esto. Entonces, en medio de estas cosas, si aquella generación del tiempo del Mesías, hubieron gente que fue bendecida y otra que tuvo que ir al juicio porque no subieron el tiempo Kairos, ¿acaso esa generación, será que el Padre nos ha dejado en su palabra a nosotros, a usted y a mí hoy, aquí, 2024, tiempos Kairos para que usted los reconozca para las cosas que vienen? Oiga muy bien, nunca se ha tratado de especulación, nunca. Sabemos de todos modos que este tiempo, el tiempo del Padre, nunca revela bíblicamente ni días ni horas. Muchos de aquella generación no solo rechazaron la salvación del Mesías, porque lo rechazaron al Mesías, ¿sí o no? Sino que también rechazaron el tiempo Kairos para sus hijos. Muchos que se burlaron del Mesías, ¡ja! Bájate de esa cruz si eres el Mesías, ¿no le decían? Muchos de esos, los hijos de ellos, tuvieron que morir, posiblemente algunos en Jerusalén, porque no entendieron el tiempo Kairos del Padre. Era el tiempo de la venida del Mesías, imagínense. Ustedes saben lo que es que nuestros hijos y nuestros nietos tengan consecuencias porque usted no se decidió a hacer un examencito ahí en la escritura, a ver, ¿y si es el tiempo Kairos del Padre? Tengo que estar viendo yo a ver si es el tiempo Kairos o no. Vea qué interesante. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, para ir viendo un poquito aquí lo que dice la palabra del Señor de este tiempo hermoso. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Entonces, el tiempo Kairos del Padre puede traer sanidad, puede traer restauración, puede traer salvación, puede traer juicio. De nada me serviría conocer todas las señales si no sé cómo. Ahora, no es algo que usted desarrolla, por supuesto es el Espíritu Santo. Vamos a ver. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, dice, pero acerca de qué dice, de los tiempos y qué, de las ocasiones. Hay otras versiones que dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, dice, pero de los tiempos y de las fechas, también dice. ¿Cómo que fechas? Así lo dice. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Entonces, aquí está hablando Pablo, para los que hemos visitado Tesalónica en manera virtual. Tesalónica, wow, aquí anduvo Pablo predicando. Pablo le está hablando a una comunidad de creyentes ya. Y vea qué interesante que habían crecido y esta gente ya conocía bastante de la palabra. Vea que la primera carta no quiere decir que Pablo no haya estado con ellos, porque vea lo que dice a la gente en Tesalónica. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, igual hay otras versiones que dice, y de las fechas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán.
Pero vea qué interesante. Versículo 4. Aquí hay como un cambio de la conversación. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primero me dice que va a venir como ladrón en la noche. Yo imagino al ladrón ahí llamando, ¿ese está en la casa? Deje el portón abierto, ¿ah? No, nada que ver, el ladrón no hace eso, ¿verdad? Y luego dice que va a venir como ladrón en la noche. Y vea lo que dice el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No ve como una contradicción. Como, ¿cómo va a venir como ladrón en la noche? Y luego me dice que yo no estoy y yo sé. Ahorita lo vamos a ver. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Muy importante. Dios no nos ha puesto para ira. Vea qué interesante. Llegó el juicio a Jerusalén y, o sea, jamás era la ira de Dios, pero de cierta manera era la ira de Dios. No estamos hablando que es del juicio de la ira de Dios final, pero a Jerusalén le llegó un día porque Jerusalén se apartó tanto de su palabra, tanto del Mesías, tanto que le llegó un día que el Señor le dio misericordia, 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 pero llega un día que dijo, Él es justo. Y como Él es justo, tiene que llevar a cabo lo que está escrito. Entonces ve lo que pasa. De la misma manera que los discípulos en el tiempo de Jerusalén no estaban para ira o juicio, ellos salieron. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta en hebreo que se llama Yeshua, significa salvación. Versículo 10, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos junto con Él. Lo interesante es que Pablo claramente les escribe a los creyentes de Tesalónica de un tema que ellos ya conocían, ¿sí o no? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o las fechas, como dice otra versión, no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Qué sabían esta gente que nosotros no sabemos? Pablo, please, ¿por qué no lo puso ahí? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando se habla del día del Señor, se está hablando de un conjunto, a veces de circunstancias proféticas que está en el libro de Isaías, que se habla en el libro de Salmos. Todo esto bíblico que va a darse para la segunda venida del Mesías. ¿Qué dice Juan cuando tuvo la revelación? Estaba Juan en el día del Señor, dice también. Tiene varias formas que se dice. Estaba Juan en el día del Señor, entonces mucha gente dice, estaba Juan sentado, y todavía es peor porque muchos comentaristas ponen que el día del Señor era el primer día de la semana. Ahí está hablando de un acontecimiento que va a suceder en el futuro que ellos ya sabían. Oiga lo que dice. Entonces, pero acerca de los tiempos, versículo 1, y de las ocasiones o fechas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día vendrá como ladrón en la noche. Es como que ya nosotros sepamos este tema así, y aquí no haya nadie que no necesite que le expliquemos este tema. Mis hermanos, es Santa Gertrudes Norte de Grecia. Así se llama aquí, por aquí, por lo que están oyendo en otros países. Así se llama el pueblo, ¿eh? Ustedes ya saben, y yo no es necesario que les escriba de estas cosas. Pero, ¿qué es los tiempos y las ocasiones? O tiempos y las fechas. Entonces, ve qué interesante. Una posible traducción para el versículo 1 de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 es, pero acerca de los tiempos y de los tiempos. No tenéis necesidad, hermanos, que yo lo escriba. ¿Por qué tiempos y tiempos? ¿Cómo que tiempos y tiempos? La primera palabra que utiliza Pablo para tiempos es cronos. Y la segunda palabra que se utiliza para ahí en Tesalonicenses, ¿sabe cuál es? Kairos.
Por eso es lo importante de profundizar en la escritura. ¿Por qué? Porque entonces aquí yo estoy entendiendo que Pablo les está diciendo, pero acerca de los tiempos, tiempo cronológico, y de los tiempos kairos, que es el tiempo señalado cuando el Creador va a hacer algo específico, o sea, Él está hablando de la segunda venida. Oiga lo que le está diciendo, yo no tengo necesidad de explicarle a ustedes, que les escriba nada, ya ustedes lo saben. ¿Cómo va a ser ese día? Como ladrón en la noche. No hay fecha, ni día, ni hora. Nadie lo sabe, así lo dijo el Mesías. Pero como no es un tiempo cronos y es un tiempo kairos, luego Pablo les dice, pero ustedes, ese día no los puede tomar como ladrón en la noche. Porque ustedes van a saber las señales que acompañan el tiempo kairos del Señor. Les estaba hablando de la segunda venida del Mesías. Le digo, pero ¿por qué tradujeron eso así? Así lo tradujeron. Y como le digo yo, bendito el Padre, que hoy tenemos un montón de herramientas y libros. Y no le estoy hablando del comentario de Henry Sánchez, no, para nada. Ese es en el puro griego y usted lo traduce y ahí está. Si usted aprende griego, usted puede poder traducir y saber cuál es el tiempo cronos y cuál es el tiempo kairos. Y Pablo está hablando aquí de que esta gente ni siquiera es necesario que les escribiera. Entonces, Pablo sí les está diciendo de que hay un tiempo específico de la venida del Mesías y que va a haber señales para ese tiempo de la segunda venida. Claro que sí. Vea qué interesante, porque si yo no sé, yo sé que es algo, como dijo, es un tema principal, pero yo no puedo todavía creer que estando todavía en este año y gente que se consideran teólogos, gente que se considera conocidos de la Biblia, se pongan a dar fechas para la venida del Mesías. Cuando usted estudia este tema, simplemente no puede caer en un error teológico de decir ni fecha, ni hora, ni día, porque el tiempo de la venida del Padre no es un tiempo cronos, es un tiempo kairos. Y a nadie se le ha revelado. Sería como decir que alguien sepa dónde está el arca allá en el cielo, o no sé, cosas extraordinarias que mucha gente dice que sí lo sabe, ¿eh? Como aquella que mandaba ángeles para que le cuidaran las carteras y los anillos y todo. Imagínense, eso es ser testarudo, eso es salirse de la palabra del Señor. Entonces, Pablo le está diciendo a la gente de Tesalónica, que ya les había enseñado, de los tiempos, pero los tiempos kairos, para que supieran de la segunda venida del Señor. Por eso es que dice al final, el versículo 4, perdón, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón. Porque Pablo y el Mesías, Pablo hace una referencia de cosas que están en la palabra, de señales que se tenían que dar antes de la venida del Mesías. Entre ellas, facilísimas. Dígame dos, así. Dos señales que se tienen que dar antes de que venga el Mesías. Que venga el hombre de pecado, o sea, el anticristo está aquí en la tierra, funcionando ya en su ejercicio como político, posiblemente religioso. ¿Y cuál otra? ¿Perdón? Rumores de guerra, habrán rumores de guerra, habrán otro más. Habrá paz y seguridad. En medio, imagínense cómo está de las naciones. Va a haber guerra entre etnias, que ya se está dando muchísimo en Europa. Y hay una muy buena que nunca podemos dejar. ¿Cómo se llama? La apostasía. Y la apostasía de la persona que conoce la palabra, conoce los mandamientos, conoce esto y se aparta. Y comienzan a hacer un montón de cosas raras. Eso es ser apóstata. Yo no puedo ser apóstata sin no conocer primero. El apóstata conoce, se la sabe de memoria y se aparta. Y eso estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, nosotros no conocemos el día ni la hora, pero los cronos del tiempo del Señor sí. Entonces, yo le hago una pregunta. De la manera kairos, ¿será que la venida del Mesías está cerca? Yo no estoy diciendo que usted tenga que saber la fecha ni la hora, ¿verdad? Pero vea qué interesante. El kairos son los tiempos del Padre, siempre vienen acompañados de señales, los que hablamos ahora, evidencias, pero esas evidencias se encuentran aquí en la Biblia, no las dice un hombre, están aquí en la Escritura, del Antiguo Testamento, por supuesto. Vea lo que le dice el Mesías.
Cuando estas señales, estas cosas comienzan a suceder, ¿qué les dice? Erguidos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Quería decir el Mesías allá hace más de 2000 años que hoy aquí en Costa Rica o en el país que sea, en cualquier nación del mundo, va a haber gente entendida en el tiempo Kairos que se va a dar cuenta de las señales, de las evidencias y se va a preparar para su venida. ¿Qué hice? ¿Se acuerdan del estudio pasado? Había que estar ¿qué? Velando. Había que estar ¿qué? Preparándose. Esto es la esperanza bendita, ¿se acuerdan? ¿Y qué decía el otro? Teníamos que inclusive amar su venida. Mis hermanos, y hay gente que le dice, esa gente solo... No, nosotros no solamente enseñamos de eso, porque a veces enseñamos de otras cosas, por supuesto. Pero esa gente habla mucho de los tiempos de la venida del Mesías, eso nada que ver. Y hay gente, y con todo el respeto se los digo, muchos que se dicen que son creyentes que no conocen de este tema. Y hoy el Padre nos está revelando a usted y a mí muchas cosas que podemos enseñarle a otra gente para que se prepare, porque el Mesías dijo que teníamos que estar velando, que teníamos que estar preparándonos, que teníamos que amar su venida y también que teníamos que estar haciendo. ¿Se acuerdan? Aquel siervo fiel, que cuando yo regrese lo encuentro haciendo lo que él dijo que hiciera. Entonces todos tenemos aquí, porque todos tenemos dones, el Espíritu Santo se queda los dones, y todos tenemos dones para desarrollarlo para estos tiempos. Imagínense qué emocionante, mi hermano. Ya viene el Mesías, estamos en los tiempos Kairos, el Padre da dones a cada uno, pero es decir, los dones que dice, ¿quién los da? El Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo se desarrollan? Conforme a lo que el Espíritu Santo y la Escritura dice que tenemos que hacerlo. Eso es lo bonito. ¿Tiene usted un don? Púlalo, pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, no lo que diga yo. Porque hay gente que dice que tienen dones y puede ser que tengan don, pero no tienen la educación bíblica para realizarlo. Dones entre ellos, ¿como cuáles? La Biblia lo dice bien claramente, Corintios, 1 Corintios, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Cuál don? Puede ser uno. Discernimiento de espíritu. Entonces dice, uy hermano, llegó un hermanito allá atrás que tiene un espiritico que... Uy, ore. Y vaya, y vea, hermano, tiene un don de... Uy, bien, que eso es chisme. Entonces la gente quiere educarle cuál es qué es discernimiento de espíritu. Llegó Pedro, ¿no? A predicar. Y había un esbrujo, dijo el otro. Y Pedro le discierne, tu corazón hay una maldad, te desviaste, está en tinieblas. Porque él quería, le dijo a Pedro, con plata le dijo, yo le doy plata y déme ese don para que la gente reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le da una regañadita de la buena manera. Los dones se dan y se desarrollan conforme a la palabra. Entonces imagínense todas las cosas que podemos hacer. Es un tiempo Kairos que estamos viviendo y tenemos que hacer, velar, prepararnos, amar su venida y hacer de acuerdo, pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, para que usted no vaya a caer en apostasía. Porque hay mucha gente que está haciendo y haciendo supuestamente, ¿verdad? Y hasta dicen, no, ahora estoy haciendo tanto que sabe qué tengo que hacer. Me voy a comprar un helicóptero, porque jet no puedo, no me cabe ya en la casa. Necesito un helicóptero. Y ya se le llena la cabeza de cosas extrañas y gente comprándose jet privados, helicópteros y un montón de cosas, porque dice que ni siquiera pueden viajar en un avión porque hay tantos demonios. Ay, mis hermanos. Vaya más bien en el avión para que le prediquen a la gente que está ahí. O sea, imagínense, los dones se desarrollan en este tiempo Kairos de acuerdo a la Escritura. Velamos, nos preparamos, amamos su venida y hacemos conforme a lo que se dice su Escritura. Entonces la parte es, hermanos, de acuerdo a la Escritura, desde Génesis, ¿será que hay señales, evidencias que estamos en los tiempos finales? Imagínense. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está
cerca, eso es San Lucas 21, 28. Entonces, volvamos a Pablo ya para ir empezando. No, estoy bromeando. Volvamos con Pablo y los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque Pablo claramente, y ahora que conozco el término kairos y todas estas cosas, les está diciendo, versículo 1, primera de Tesalonicenses capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, y dice fechas en otras versiones. Ahí debería decir, entonces, para nosotros que ahora entendemos el término, en el tiempo kairos, en el tiempo donde el Padre va a hacer algo específico, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo los escriba. Pablo está diciendo, y cambia, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, o sea, todos los eventos finales de la venida del Señor, ¿qué dice? ¿Cómo van a venir? Como ladrón en la noche. Para nosotros, no. Para nosotros no. Porque en usted y en mí está el Espíritu Santo. Él no va a venir como ladrón en la noche para nosotros. Nosotros nos vamos a preparar, vamos a velar, vamos a amar su venida y vamos a hacer conforme a su voluntad. Una de las maneras más exactas, en medio de todas estas cosas, qué bonito es entender esas cositas, porque nos ayudan. Entonces, entender de lo que Pablo le está diciendo a la gente de Tesalónica. Entonces, le estaba diciendo a esta gente en el griego que ellos, por supuesto, entendían el contexto de que era un tiempo señalado por el Padre, lo que iba a venir. Era algo que era muy importante. Entendiendo que cuando se escribe esta carta, primera de Tesalonicenses, usted puede buscar el año que se escribió. Jamás teníamos, nosotros no teníamos esto. Pablo está escribiendo una carta ya. De hecho, les recomiendo la película de Pablo, si no la han visto. La película de Pablo, la que sale este actor que salió en La Pasión de Cristo. Que la vean y para que lloremos un ratico juntos, porque yo cada vez que la veo yo lloro. Y qué hermoso la paz que se le da a Pablo, ¿verdad? A pesar de que es una película y todo, pero ya es que como Pablo escribía en las cartas. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esa carta a la gente de Tesalonicenses, el Nuevo Testamento, por supuesto, no estaba escrito. De ninguna manera. Entonces, ¿de dónde esta gente sabía los tiempos y las ocasiones? Los tiempos kairos. Las cosas que el Pablo no tenía necesidad de decirle a ellos, porque ni siquiera el Nuevo Testamento estaba escrito. Oiga lo que dice y vea la manera como lo dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso está en Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, todo esto, todo. ¿Cómo la gente ha rechazado el Antiguo Testamento? No, el Antiguo Testamento ya pasó, eso ya es pasado, mi hermano, échale a Juan para adelante y vámonos. Mis hermanos, si entiendo que el Nuevo Testamento no está escrito y Pablo le está hablando de que esta gente sabía de los tiempos kairos del Padre, ¿cómo les enseñó Pablo? ¿Usted cree que Pablo dijo, voy a sacarme un as de la manga, dijo el otro, ¿verdad? Y le vamos a enseñar algo nuevo? No, Pablo le enseñó cosas que estaban en el Antiguo Testamento. Y resulta ser que el término o la idea kairos del Padre está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Sí, ahí está. Hay tiempos específicos que la Biblia me habla, Génesis capítulo 1. Porque Pablo, yo me imagino a Pablo sentado con la gente de Tesalonicenses. ¿Qué le sacó Pablo para enseñarle acerca de los tiempos? El tiempo kairos. ¿Qué le sacó? El Antiguo Testamento. No había nada escrito. ¿Cómo se lo enseñó? ¿Cómo ellos sabían que había un tiempo específico para la venida del Mesías? ¿Cómo? Ellos no los iban a tomar como ladrón en la noche. ¿Cómo? Solamente con lo que el Mesías, Pablo había escuchado. Génesis capítulo 1, versículo 14. Aquí estamos, o sea, nos vamos del tiempo de Pablo, estuvimos en el tiempo del Mesías y nos vamos a ir al cuarto día de la creación. Cuarto día de la creación, mi hermano, mi hermana. Oiga qué hermoso. Estamos en el cuarto día de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 14.
Y en el cuarto día de la creación, el Padre va a crear algo hermoso en los cielos. ¿Y sabe quién está pensando? En usted. Cuarto día de la creación, en usted. En el cuarto día de la creación, está pensando en usted. En usted. Y en usted. Marvin, en usted estaba pensando, papá. En el cuarto día de la creación. Y a veces que se me olvida a mí escribirle, usted, ¿ya qué se olvidó de mí? Él no se olvidó de usted. De ninguno de nosotros se olvidó. En el cuarto día de la creación, Él estaba y dice, oiga muy bien, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Ok, lumbreras para separar el día y la noche. ¿Qué piensa usted que son las lumbreras? ¿Perdón? No. Óigame bien. Óigame, hermano. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. ¿Qué separa el día y la noche? Ajá. El Padre está poniendo el sol y la luna para separar el día y la noche. Y sirvan, ¿qué dice? Señales. Oh, vea lo que es. ¿Y qué dice la otra? Estaciones. Y luego viene el tiempo, no está, por supuesto el Antiguo Testamento no está escrito en griego, ¿verdad? Pero entra como el término de lo que es el tiempo cronos. Luego dice días y años, que son señales y que son estaciones. Entonces, uno que estuvo un ratillo por allá, yo decía, ¿y sí? Primavera, verano, luego viene ¿qué? Otoño, y luego viene invierno. Ah, sí, entonces tiene sentido. Pero resulta ser que la palabra que usa en Génesis capítulo 1, versículo 14, que dice señales, es una palabra en hebreo, si usted la quiere apuntar, es la 226, para que lo busque en la aplicación. ¿Y sabe cómo le dicen? Ot. Siempre se utiliza en estos términos cuando se utiliza junto con esto para indicar un suceso milagroso. ¿Qué? Un milagro. Entonces, el papá puso el sol, la luna, para separar el día y la noche, pero también para, ¿qué dice? Y sirvan de para señales de orden milagroso, y luego dice, para las estaciones. Y las estaciones resulta ser que la palabra, y no dice estaciones, la palabra aquí es la 4150, o más conocido en el hebreo como Modín. ¿Y qué significa eso? Significa un tiempo señalado del Padre de Dios. No. Era un tiempo señalado del Padre, parecido como este, para que ocurriera un milagro. En el cuarto día de la creación, Él estaba poniendo, pero ¿por qué no lo traducen así, mi hermano? Porque, mis hermanos, las traducciones, la Biblia es la correcta, usted tiene su Biblia correcta, pero las traducciones son terribles. Y porque también no crea, a través de muchos siglos, el enemigo ha querido vendar los ojos al pueblo. Él no quiere que la gente sepa estas cosas. ¿Hace cuánto andaba uno con la concordancia Strong aquí, verdad? Esa es la concordancia Strong, el otro es como este vuelo. Y para hacer un estudio bíblico usted tiene que sentarse con los dos aquí, y eso que nosotros allá en el año 2000 teníamos, porque esos libros eran caros, y buscar palabra, porque hay que ir al diccionario, al hebreo y luego aquí. Imagínense en aquellos tiempos. Y la Biblia no es que está incorrecta, solo que fue muy mal traducida. Día cuarto de la creación, el Padre está poniendo el sol y la luna
para indicar que va a venir un tiempo milagroso, que va a ser un tiempo separado, escogido de Él para algo, un milagro. Imagínense. Quiere decir que, por supuesto, en el día cuarto de la creación, ya el Padre sabía que Adán y Eva iban a meter las patas, dijo el otro. Que Adán y Eva iban a desobedecer. Claro. Desde antes de la creación. Pero no quiere decir solamente eso, quiere decir que antes de la creación, hermano, Él estaba pensando en usted y en mí, en un tiempo específico, para que nosotros conociéramos el plan de la salvación de Él para nuestra vida, para la salvación de nuestros hijos, para la salvación de la gente de esta nación. Imagínense, ¿por qué no nos dijeron esto antes? No importa, usted y yo ya lo sabemos. Y resulta ser que usted comienza a estudiar la palabra y usted dice, ¡wow! En otras palabras, de nuevo, el cuarto día de la creación, el Padre estaba pensando en la venida del Mesías. No solo en la primera venida, sino en la segunda venida. ¡Qué hermoso! ¡Qué infinito amor! ¿Qué siguió Adán y Eva? Una doctrina incorrecta, ¿sí o no? ¿Qué siguieron Adán y Eva? Una doctrina incorrecta. ¿Por qué? El Padre les dijo, no comáis de ese árbol. No. Oiga lo que le dijo el enemigo. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué enemigo más? Si engañó a Adán y Eva, que ellos no tenían ningún pecado, y ellos estaban en naturaleza perfecta, ¿usted cree que no pudo haber engañado a nuestros antepasados y a toda la gente de toda la tierra? Eso es una de las cosas que yo no entendía. Yo le decía a un hermano, no puede ser que tanta gente en el mundo haya sido engañado por el enemigo. Me sacaba pasajes bíblicos que vean, hermano, lo que dice la Escritura. El Dios de este mundo ha cegado su entendimiento. Yo decía, no puede ser. Hay que hacer algo para que esta gente sepa, ya cuando uno conocía la palabra, ¿verdad? Pero es algo espiritual. Yo no lo puedo hacer. No lo puede hacer mi hermano ni mi hermana. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Pero cuando la Escritura viene y te revela que desde el cuarto día de la creación, no me diga que no te aman. No me diga que el Padre, en medio de las circunstancias tan duras que estamos pasando, y hay gente, familias que está pasando cosas durísimas, y no minimizo lo que tú estás pasando, pero mi hermano, el Padre Creador te ama. Y Él preparó un tiempo cronos para que la salvación esté en tu casa, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Y es donde tenemos que enfocarnos. Y yo voy a seguir doblando rodilla y pidiéndole para que nuestros ojos sean abiertos a la revelación, porque nosotros no tuvimos la culpa de que Adán y Eva hayan hecho eso. Pero el Padre muy bien puso una ofrenda que valía todo lo que usted pueda pensar, porque era su propio hijo. En el cuarto día de la creación era día de felicidad para nosotros, pero el Padre estaba pensando ya sacrificar a su hijo, a su único, unigénito hijo, para que usted y yo viviéramos. Y alguien dijo, no es justo. Pero le dijo el Mesías a Pedro, Pedro, si quieres ser partícipe de esto, déjate. Esa es la gracia del Padre. No me la merecía yo, no se la merecía nadie en este mundo. Y en el cuarto día de la creación el Padre está poniendo un tiempo específico, señales para la venida del Mesías. ¡Qué increíble! Yo vuelvo a decir, qué amor del Padre. Porque sabiendo lo que Adán y Eva siempre fue. A mí me llama la atención porque uno lee Génesis y aquellos se estaban escondiendo, ¿verdad? Y el Padre, y aquellos escondiéndose. Como si el Padre no supiera lo que ya habían hecho. Él ya sabe lo que nosotros hacemos. Él es omnipresente, Él es eterno, Él sabe todo. Lo que tengo que hacer yo es cambiar mi actitud y decir, sí papá, metí las patas. Le hice caso a la serpiente. Hay momentos que lamentablemente el ser humano le hacemos caso a la serpiente. Adán y Eva le hicieron caso a la serpiente, pensaron que no iban a morir, y en el día que comieron, ese día murieron. Porque 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años.
Entonces, el tiempo en medio de estas cosas pasa y el Padre pone esto en Génesis. Y alguien dijo, ¿y de qué sirve eso? Vea qué interesante. Vino Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, si alguien quiere tener un hijo, Jared, Enoc, Metusalén, Lamec, y luego aparece un hombre, Noé, Sem, Cam, Jafet, y los descendientes de Sem, ¿sabe quién vino? Sela, Eber, Pelec, Nacor, Taré, y aparece Abraham. Y otra vez, dice la palabra, que al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo volvió una oscuridad aterradora. Y el Señor le dijo a Abraham, óigale que le dice a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. A Abraham le dijo el Padre esto. Era un tiempo limitado de esclavitud, era un tiempo de proceso. Y luego de 400 años aparece un hombre por allá que quiere ser libertador, educado en ciencias políticas de Egipto, creado por el faraón, descendiente no de Abraham, este hombre era descendiente de Adán, si usted ve toda la línea. ¿Sabe por qué es importante eso? Porque el segundo Adán, tenía que venir un Adán que no pecara, un descendiente de Adán. Por eso fue que el Padre le dio la promesa a Abraham y comenzó a traerlo. Y aparece Moisés, y llega lo que le dice, preséntate ante el faraón, tú y Aarón, y les vas a decir, Jehová, el Dios de Israel, de toda esta descendencia, les dice así al faraón, deja ir a mi pueblo a celebrarme, ¿qué? Fiesta en el desierto. Y yo imagino al faraón, ¿qué? Ustedes han estado 400 años aquí y han estado mucho tiempo de esclavos y ahora me dice que los deje ir. Yo imagino al faraón, porque el faraón se creía un dios. Fiesta, ¿cómo que fiesta? ¿Cómo cambian los términos? Yo les voy a llevar al desierto para que me celebren fiesta. Levítico capítulo 23. Y entonces está Moisés recibiendo todo lo que el Padre le está dando. Ya aquí Israel vio todas las plagas, vio todo el juicio, todo, los llevó a la montaña. Y parte de lo que ellos tenían que hacer era que tenían que aceptar un pacto. Y se acuerda que los preparó y hubo un gran estruendo y la montaña se estremecía con temblores y con truenos y rayos y fuego salía a la montaña y caían rayos. Y le dijo el Señor, prepáralos. Y el Padre les habla, el Creador les habla. La película es mentira, esa película. Les habló a toda la congregación. No solamente salieron, oiga, muy bien, los israelitas, los descendientes de Abraham, salieron gente de otras naciones. Y todos escucharon la voz del Padre de la montaña. Era la primera vez que se revelaba la voz del Padre desde el jardín del Edén. Y era para establecer un pacto. Ustedes obedecen estos mandamientos y vamos a hacer pacto. Israel, ¿sabe qué dijo? Dijo mi amigo mexicano, sal y vale. Claro que sí hacemos pacto. Oiga muy bien. Y entre las escrituras, por cierto, ellos escucharon los mandamientos, los 10 mandamientos. Y cuando ya eran los mandamientos y ellos no podían soportar, le dijeron, Moisés, ¿qué le dijo? Sube tú, habla con él porque nosotros no queremos escuchar. Bueno, y Moisés les dijo, bueno, para ser probados salieron. Hicieron pacto y hicieron pacto, pero bueno, ya lo escucharon. Por eso la película está mal. Toda la congregación, todo el mundo escuchó eso.
Y cuando Moisés es llevado, que sube para que escriba todos los mandamientos, oiga lo que dice Levítico 23, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, ¿de quiénes son? De Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. ¿Cómo que las fiestas solemnes? Resulta ser que la palabra para fiesta solemne en Levítico 23 es la misma que se utiliza en Génesis y es Moedín. Quiere decir que lo que le está diciendo Jehová a Moisés es los tiempos señalados para hacer un milagro son estos. Oiga muy bien. Y empecemos. Vamos a ver si nos las recordamos. ¿Cuál era la primera? Pascua, más conocido como Pesach. Luego, por eso fue que se sacrificó el cordero en Egipto. Luego, ¿cuál era? Primicias. Ah, no, muy bien. Gracias. Perdón. Panes sin levadura. Primicias. Y luego había un tiempito aquí, venía lo que se conoce como Shavuot o Pentecostés. Entonces, mis hermanos, esos eran, por decirlo de alguna manera, los tiempos kairos, o sea, los moedín, el tiempo específico del Padre, las señales, los milagros que iba a hacer para traer salvación a la tierra. Y Israel iba a guardar ese tesoro. Ellos tenían que celebrar esa fiesta año a año, hasta que un día apareciera el Cordero de Dios allá en el río Jordán con Juan. ¡Qué hermoso! ¿Ellos sabían en su totalidad qué significaba? No, pero en obediencia tenían que guardar este milagro, esta revelación, para que la generación que viniera, en algún momento, no haya una revelación del tiempo Cronos, pero sí de un tiempo Kairos. Y estas fiestas también ayudaban al pueblo para lo que eran las cosechas. Eso es otra historia, ¿verdad? Esto es muy hermoso. Pero resulta ser que en el tiempo de Moisés, ¿qué año fue eso? Imagínense. ¿Cuántos miles de años antes de que el Mesías apareciera? Imagínense con el Moisés. ¿Cuántos miles de años antes? Y me está hablando de lo que el Mesías iba a hacer. ¿En qué momento murió el Mesías? Él murió en el tiempo exacto, entre las 2 tardes, como hablábamos antes, cuando se sacrificaba el cordero de Pesach, de Pascua, en el templo, en el otro monte, estaban crucificando al Mesías. Él fue el cordero de Pascua. Él fue el pan sin levadura. ¿En qué momento resucitó? Exactamente en las primicias. Esa era la señal de Jonás. 3 días y 3 noches. Tenía que estar dentro del pez, dijo, ¿verdad? Y al tercer día y a la tercera noche, en ese día que empezaba primicias, Él es las primicias de salvación. Y todo el mundo, ¡wow! Él es mi cordero de Pascua, Él es el pan sin levadura, Él resucitó en primicias. No, espere, falta. Y comienzan a contar después de primicias. Y hasta llegar a un tiempo que se conoce como Pentecostés, Shavuot. ¿Y sabe qué sucedió en Pentecostés? Bueno, casi todo el mundo se la sabe, ¿verdad? El Espíritu Santo descendió. ¡Qué hermoso! Pero no solamente es eso. Resulta ser que esas son las que están al principio del año. Porque el Padre, en su tiempo, Kairos, tiene un calendario diferente al mío y al suyo, acuérdense. El año empieza en este tiempo. El primer mes bíblico empieza entre marzo y abril para el tiempo de nosotros. Pero resulta ser que al 7º mes tenemos otras. Y esas no se han cumplido. Shavuot, más conocido como el Día del Clamor, o mucha gente lo conoce como el Día de las Trompetas, Shavuot. Luego está Yom Kippur.
el día de juicio, pero a la misma vez el día de salvación. ¿Sabe qué sucede este Yom Kippur también? Es una guía para que se dé cada 7 años el año Shemitah, y cuando se da cada 50 años es un año de jubileo. Aquí importante. Y luego tenemos aquí está Shavuot. No, perdón, sí. Aquí está el primero, era Yom Teruah. Perdón, gracias hermanos, no lo escuché bien, la primera fiesta del mes séptimo, ahí para los que están escuchando, es Yom Teruah, no Shavuot, es en el grupo de fiestas, entre marzo y abril. Luego tenemos en el mes séptimo, entonces, para recalcular, primera fiesta, Yom Teruah, que es el día del clamor, como se conoce, mucha gente lo conoce como el día de las trompetas. Ahora sí, tenemos Yom Kippur, ¿y cuál es el otro? Tabernáculos. Y una que se conoce aquí como que es el octavo día, que es casi también. Entonces, Yom Teruah, por eso es Yom por aquellos días. Yom Teruah, día del clamor, día de trompetas. Yom Kippur, esto es un día de juicio, pero también de salvación. Y luego viene Tabernáculos y el octavo día. Y esas no se han cumplido. Entonces, si yo hago un análisis, tal vez usted nunca haya escuchado esto, pero si el Mesías vino y cumplió literalmente Pascua, primicias, panes sin levadura y Pentecostés, así que el Padre, ¿por qué estas fiestas, cuando se enseñan bíblicamente, la gente dice, eso es para los judíos? ¿Sabe? Es que la salvación vino para todas las naciones del mundo, ¿sí o no? Para todos los que reconozcan, como dice la palabra, al Mesías. ¿Por qué las que no se han cumplido no van a ser de importancia para nosotros? Cuando en el Antiguo Testamento me está hablando que son el tiempo, el Moedín. Estas son las señales donde el tiempo va a ser, el Padre va a hacer un milagro. Y si usted ve Pablo, primera de Tesalonicenses, capítulo, leíamos, ¿cuál era? Que decía, cuando me refiero a los tiempos, y luego dice, y luego habla de la otra palabra, y que dice, ¿cómo lo traducen? Que lo traducían, que era, ahí tenía que venir la palabra kairos, que lo traducían de la manera como fechas o estaciones, ocasiones, fechas. Quiere decir, cuando Pablo está hablando en Tesalonicenses, ¿sabe de qué está hablando? De todo este grupo de fiestas que atañen y que se reconocen y que van a ser, por supuesto, de una u otra manera se relacionan con lo que se conoce como el día del Señor, el día de la venida de nuestro Mesías. Entonces, mis hermanos, bíblicamente, usted y yo sí tenemos, primero que nada, nosotros no decimos ni día ni hora, porque no es un tiempo cronos, sino que es un tiempo kairos, un tiempo donde algo va a suceder, como lo dijo Pablo, pero desde el Antiguo Testamento me habla que es la venida del Mesías, el establecimiento del reino del Padre aquí en la tierra, y de lo que usted y yo vamos a vivir. Dígame si no es hermoso. ¿Por qué la gente, igual con todo el respeto, claro que es hermoso la salvación y que la gente conozca al Mesías y que entregue su vida al Mesías, claro que sí? Y después hay mucho que enseñarle a la gente de estas cosas, porque debemos de recordar que la gente para el tiempo del Mesías, por no reconocer todas estas cosas que tenían que suceder cuando el Mesías vino, Jerusalén no reconoció el tiempo de ¿qué? De su visitación, el tiempo de los tiempos kairos del Padre.
Usted sabe que estudiando Yom Teruah, Yom Kippur, estudiando tabernáculos y esta fiesta o el octavo día, lo único que nos va a traer es revelación de los tiempos finales. Nada más, para ir preparándonos para las cosas que vienen. Entonces, qué hermoso es saber que el Padre tenía estos tiempos perfectos. En el Nuevo Testamento, Kairos, donde por medio de las señales usted y yo sabemos que es un tiempo específico donde el Padre va a hacer algo. Antiguo Testamento, lo que se conocen como Moedín, cuarto día de la creación, el Padre ponía el sol y la luna para que todas estas cosas se dieran. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos con el calendario, otra vez se puede ver, otra vez, acuerdo de la Escritura y profundizar, ya se puede ver cuándo es el calendario del Padre, bíblico, ¿verdad? Bíblico. Porque se tenía que establecer Israel allá en la tierra y tenía que venir cosechas también y todo. Y para que usted y yo sepamos, en octubre ya empieza la primera. Nos preparamos para estos tiempos, Kairos, esos tiempos de Moedín para el Señor. Qué hermoso poder comprender, pero no solamente comprenderlo nosotros, sino poder enseñarle a las otras personas. De que a pesar de que el mundo puede ir en una dirección totalmente incorrecta y equivocada porque viven en tiempos cronos, usted y yo somos llamados a vivir en el Kairos del Padre, en el tiempo donde se va a cumplir lo profético, lo que el Padre habló. No vamos a hablar ni de día ni de hora, pero vamos a hablar de todas las promesas que hay para usted y para su familia. Hay mucha gente que ignora, la gente piensa que yo me morí en el Mesías y ahora ¿qué? ¿Qué? No, hombres. Para empezar, ¿sabe qué, mi hermano? Usted fue llamado, hermana, simplemente para empezar, para gobernar con el Mesías aquí, en esta tierra, 1000 años. Solo para empezar. Para empezar. ¿Cómo estas cosas se dejaron de lado? Y la gente va a decir, eso es para los judíos. No. Hoy sé y entiendo bíblicamente, yo le diría a mi hermano, es que la Biblia en el Nuevo Testamento me habla del tiempo Kairos. Es donde el tiempo donde el Padre hace sus tiempos perfectos y realiza sus palabras y todo lo que está escrito en la profecía. Todo lo que falta se va a realizar en tiempo Kairos. Pero desde el Antiguo Testamento, como Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses, hay moedins, hay tiempos donde me hablan, donde yo voy a poner a conocer, ¿sabe qué? Las señales que van a pasar. Esto que vamos a estudiar es para conocer las señales que van a suceder. Aquella generación que estuvo en Jerusalén y vieron los ejércitos alrededor, el Espíritu Santo les reveló, váyanse. Usted y yo, más adelante, conociendo esta escritura, porque viene del Padre, en algún momento determinado vamos a saber qué tenemos que hacer, porque es el Espíritu Santo el que nos va a revelar estas cosas. Amén. Gloria a papá. De esta manera vamos a terminar en esta noche, dándote gracias, Padre, dándote la honra a ti. Padre, esos tiempos perfectos del Padre, te damos a ti toda gloria y toda honra. Empezamos este tiempo de aprendizaje para estos tiempos finales, entendiendo, como decía tu palabra, que estas fiestas que vienen, como se llama, Yom Teruah, Yom Kippur, tabernáculos y el octavo día, todas estas fiestas que vienen ahora para este tiempo hermoso, que de Génesis del cuarto día tú las ponías para que nosotros nos diéramos tiempo, entendiéramos el plan tuyo de salvación, no solamente en la primera venida del Mesías, sino también en la segunda venida. Padre, ayúdanos, danos sabiduría, inteligencia, amor y sobre todo ese espíritu para que nos podamos aprender de estas cosas y enseñarles a otras personas de que estos tiempos son los tiempos donde vamos a estar despiertos para no dormirnos como las generaciones pasadas. Hubieron generaciones en el tiempo de Noé que no entendieron. Hubieron generaciones en el tiempo cuando salieron de Egipto, Israel, que no entendieron. Hubieron generaciones que en el tiempo del Mesías muchas personas no entendieron. Padre, ayúdanos que a través de tu palabra hoy reconocemos que te necesitamos para comprender tu palabra y prepararme, velando, amando y haciendo lo que tú me has llamado a hacer para su segunda venida.